Hey, ¿qué tal amigos? Soy NN1850 y estás en un nuevo video tutorial que estoy haciendo de una civilización bastante interesante. Esta civi corresponde a la civi española. Sí, la civi española, tío, joder. Es una civi que es bastante interesante. Lo digo porque ha tenido un poco de evolución negativa, diría yo, desde Nila a Tad. Y vamos a partir, por supuesto, este primer video describiendo cuáles son sus características principales, sus cartas y barajas que van a determinar las estrategias que vamos a desarrollar en esta serie de videos tutoriales. Hablemos un poco de las características principales de la civilización de España. Vamos a decir que la más relevante y la más conocida de hecho es esta capacidad de recibir envíos de una manera mucho más expedita, mucho más rápida. Y recordemos que tener más envíos se traduce en más cartas y por lo tanto posiblemente en muchas más opciones. Sin embargo, vamos a ver de que España en cuanto a economía no es tan potente, tiene algunas chances muy poderosas en ciertos tiempos del juego. Sin embargo, en cuanto a eco no es una civi basada en economía. Este bonus a veces se ve un poco no tan poderoso como debería serlo, porque si lo pensamos hay otras civilizaciones que haciendo 1 o 2 TPs logran la misma velocidad de envíos que España. Entonces aparentemente su característica no es tan potente. Bueno, pasemos ahora a lo que son las unidades. De las unidades que tenemos con España, podemos describir en primer lugar las militares, donde encontramos un abanico de unidades más o menos interesante, como la mayoría de las civilizaciones europeas. Tiene el piquero, tiene la ballesta. Sin embargo, aparece, aparte del mosquetero también, una unidad bastante particular que es el rodelero. Esta unidad tiene una función como de anticaballería, de hecho tiene bonus contra la caballería, pero tiene mucho más velocidad que el piquero. Así que puede ser una unidad bastante útil. Sin embargo, también hay que recordar que su velocidad no es tan grande como para poder alcanzar a la caballería, como lo haría por ejemplo un dragón o un ruitier, que son unidades específicas para llevar a cabo esa misión, pero pueden ser útiles en batalla. Y por otro lado, si vemos las unidades provenientes del establo, encontramos allí lo que es el lancero. El lancero es como una caballería netamente enfocada a ser rival de la infantería. De hecho tiene bonus contra la infantería y la verdad es que lo hacen bastante bien. Sin embargo es algo débil contra la misma caballería del tipo húsar, por ejemplo, pero puede resultar útil. Entonces, si vemos y analizamos esta primera parte, nos damos cuenta que España, la mayoría de sus unidades y de hecho sus envíos están orientados a un ejército cuerpo a cuerpo. Y eso es algo a tener en cuenta, ya sea porque tú utilices a España o porque estás en contra de esta civilización. Si tú utilizas a España, tienes que saber que tu ejército es mayoritariamente cuerpo a cuerpo. Entonces necesitas tener claro eso, y puede ser algo más simple en cuanto a la micro, porque simplemente tienes que enviar, aventar, tirarles el ejército delante de la cara a tu enemigo. Sin embargo, en el caso de si tú enfrentas a España, tienes que prepararte para un ejército cuerpo a cuerpo, y eso lo puedes hacer con unidades a distancia o incluso peleando en lugares incómodos para el ejército cuerpo a cuerpo, como lo puedes hacer entre medio de un árbol o con una muralla, edificios, etc. Bueno, si nos referimos brevemente para terminar esto de las unidades al explorador, el explorador español parte de hecho el juego con un amigo fiel, ¿cierto? Esta mascota que es compañero ideal del hombre, que es el perro, y vemos que no solamente cumple esa función como de apoyo moral, sino que también tiene una función bien específica, que es ayudar al explorador español a tomar algunos tesoros. De hecho tiene ataque contra lo que son los guardianes de estos tesoros, y tal vez no es un nativo como el de Francia, tal vez no es un explorador adicional como sucede con las civis asiáticas, pero puede ser bastante útil para esta función de tomar tesoros, porque de otra manera hay ciertos tesoros que quizás con tu explorador convencional ni siquiera podrías tomar, y España puede darse ese lujo. También tenemos la posibilidad de que el explorador cree estas unidades en un total de 5 máximo, y cuestan solamente 75 de comida. Entonces pueden ser útiles en batalla, incluso lo hacen bastante bien, tanqueando, molestando, y como una unidad que no cuenta como población, así que perfectamente puedes crearlas y
utilizarlas en batalla. Bueno, en este punto vamos a hablar de lo que son las cartas y las barajas, pero antes hacer un breve paréntesis que tiene que ver con esta evolución que ha tenido España. En España, en Nila, en el Age of Empires 3 clásico sin las expansiones, ha sido por lejos una civi muy potente. De hecho, quizás una de las mejores junto con otomanos, sobre todo en manos de buenos jugadores. Se me vienen a la mente, si no me equivoco, Chaye o Fluky, no me acuerdo cuál de los dos, muy potentes con España en Nila. Prácticamente invencibles. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de una tremenda estrategia con España que saca al máximo esta capacidad de los envíos potentísimos con los que tiene. Sin embargo, en la transición de Classic o Nila al TAD, que es la versión completa del juego con todas las civilizaciones, vemos que fue empeorado un poquito. Algunos de sus envíos le sacaron una unidad y ya no tienes 4 lanceros ni 5 lanceros, sino que tienes solamente 4 y 3, lo cual hace bastante pobre a España. Por lo tanto, como que su poderío que tenía Nila se ha perdido bastante en TAD. Sin embargo, vamos a ver algunas estrategias posibles para recuperar este bonus con el que cuenta España. De lleno entonces vamos a hablar de las cartas y las barajas. Vamos a ver esta primera imagen, ¿cierto?, de la civi española con una baraja estándar. Voy a empezar a describir de qué se trata y más o menos a la orientación que tiene como estrategia. Puedes ver que la da descubrimientos, tenemos los 3 colonos, que es lo convencional. Sin embargo, me gustó poder adicionar a esta baraja esta carta que se llama puesto comercial avanzado, o por sus siglas en inglés ATP, que reduce el coste de los TPs o los puestos comerciales en un 40%. En Nila el puesto comercial te termina costando 150 de madera y en TAD te cuesta 120 solamente. Entonces es una carta bastante buena, y como España tiene estos envíos rápidos, puedes tener incluso 2 envíos en la edad de descubrimientos y poder adicionar esta carta sin ningún problema. En edad colonial tenemos algunos envíos de colonos que bien decía yo que eran posibles. Sin embargo, la mayoría de las veces no son muy utilizables porque España prefiere jugar en fortaleza. De hecho, la estrategia más conocida y más utilizada en Nila por lejos ha sido el FF de España, donde aprovecha al máximo todo el spam de envíos que puede lograr y enviar todas estas cartas militares que tú ves en la edad de fortaleza. Sin embargo, tiene algunas opciones en colonial, por eso es bueno tener estas cartas de cajones de madera, y por supuesto la carta de oro, que es esencial para hacer un FF o para poder subir un poco más tarde a través de una especie de semi-FF o quedarte a pelear en colonial. Tienes también algunas opciones de caballería, buenas cartas de caballería, y también cartas importantes para mejorar tus unidades cuerpo a cuerpo del tipo piquero rodelero. En edad de fortalezas es donde está el dominio máximo de España y que ha sido por lejos su estrategia más utilizada en Nila. Tenemos potentes envíos militares de fortalezas, los cuales lamentablemente fueron empeorados un poco en TAD, pero no dejan de ser potentes. Tienes muchas unidades, pero repito, la mayoría, por no decir todas de ellas, son cuerpo a cuerpo. Pasemos ahora a lo que es una baraja. Esta es la baraja estándar. Vamos a hablar de una baraja orientada más a lo que es el FF o Fast Fortress. ¿Qué quiere decir? Un paso rápido a la edad de fortalezas y aprovechar allí todas las ventajas militares que tienes. De hecho, España puede armar un ejército enorme sin siquiera tener 2 o 3 edificios militares. Eso es lo genial, porque tienes esta constante llegada de envíos que se van a traducir en cada una de estas cartas que tú puedes agregar. Puedes ver que en edad de fortalezas tengo 10 piqueros, 12 piqueros, rodeleros, lanceros, húsares, 1 o 2 cañones, y considero que colocar un cañón también es algo interesante, porque si te encuentras con un rival que te hace un semi-FF, que es la manera más común de enfrentar al FF español, tener un cañón más puede marcar la diferencia en esta pelea típica de 2 cañones versus 2 cañones de ambos jugadores. Para finalizar, vamos a ver la baraja de equipo. Aquí conviene, eso sí, tener estas cartas de colonos, tener cartas de recursos, las mejoras de las unidades y por supuesto meter algunas mejoras económicas como son la recolección de oro y la recolección de comida, que también afecta a los molinos.
Entonces de esta manera puedes ver estas 3 barajas orientadas, la primera a un juego estándar que puede ser de todo tipo, la segunda orientada netamente a un FF y la tercera orientada a un juego más bien en equipos. Entonces, para resumir y terminar esta primera parte, vamos a decir que España es una CP interesante, sobre todo en Nila, muy OP, tanto que es de las pocas que le hace pelea sin problemas a otomanos y puede ganar prácticamente en todo mapa que cuente con un TP. Y de hecho vamos a decir eso, que España, teniendo eso sí el bonus de envío rápido, le conviene aún en esa situación tener un TP o un puesto comercial, que lo vamos a ver más específicamente en los videos de estrategias en acción que van a aparecer seguramente en pantalla en este momento, el link al siguiente video donde vamos a ver una estrategia en particular ser desarrollada. Soy NN1850, no olvides comentar, suscribirte, dar like, porque todo ello ayuda y contribuye a poder seguir entregándoles contenido de este apasionante juego de estrategia conocido como Age of Empires 3. Adiós, chao, chao.